De la Segunda Revolución Industrial a la Primera Guerra Mundial. La Primera Revolución Industrial tuvo lugar en Inglaterra, Bélgica y en algunos puntos localizados del continente europeo, lo cual supuso una transformación notable en las relaciones socioeconómicas. La generación de nuevas formas industriales serán apreciables en la segunda mitad del siglo gracias a que afecta a la mayoría de países europeos e incluso a algunos otros como Norteamérica o Japón. Revolución es utilizada por algunos especialistas como la definición de un proceso de aceleración económica que fue protagonizado por algunos estados occidentales desde mediados del siglo XVIII. Se encuentra un poco de confusión al tratar de considerar una fase cronológica como una fase continuadora del mismo devenir revolucionario precedente. Los resultados conseguidos en las últimas décadas del siglo XIX fueron de gran sorpresa que hicieron que algunos historiadores justificaran la necesidad de definir su singularidad. La evolución de la demografía. Durante el siglo XIX y ante todo a partir de la segunda mitad, se produjo un incremento sensible de la población mundial. Los habitantes del planeta tuvieron una duplicidad de entre 1800 y 1914. Todos los continentes tuvieron un aumento considerable de su población. También se puede ver un mayor impulso demográfico de las naciones industrializadas. Esto fue motivado por lo que conocemos como revolución demográfica, quien es caracterizada por la desaparición de alta mortalidad, quien es propia del ciclo demográfico antiguo, y por el descenso paulatino de las tareas de natalidad. En la medicina y la higiene social sobresalieron Pasteur, Koch y los recursos de la farmacopea que fueron incrementándose, condicionando el descenso de las tasas de mortalidad. Disminuye también las defunciones originadas por la crisis de subsistencias en Europa. Por otra parte, el descenso de las tasas de natalidad en los estados desarrollados no se consolidó hasta finales del siglo, a excepción del caso francés. Hacia 1850, las natalidades europeas oscilaron desde el 55 por 1000 de Rusia hasta el 28 por 1000 de Francia, mientras que en la etapa finisecular, a pesar de que las distancias se redujeron, Francia siguió ocupando el último puesto europeo en natalidad. Uno de los factores más importantes de ese descenso de las tasas de natalidad fue la creciente difusión del control general de los nacimientos. Existieron diferencias entre natalidad y mortalidad, y esto permitió un crecimiento vegetativo muy importante, con tasas que, con frecuencia, superaban el 10 por 1000. Por esto, se hizo necesario dar facilidades a la inmigración exterior en algunos estados europeos, migración que fue muy vigorosa por estos años. Por otra parte, el comportamiento demográfico de los continentes no suficientemente industrializados como África, Asia y parte de América, donde perduraron las características de la demografía antigua, una alta de natalidad acompañada de una elevada tasa de mortalidad. También se destaca el desarrollo demográfico que se produjo en las zonas que recibieron una importante migración, como en los Estados Unidos y Canadá, aunque también estaban América Latina y Oceanía. Una de las consecuencias más relevantes de la nueva demografía en los estados industrializados fue el progresivo declive de los poblamientos rurales en favor de las ciudades. Las innovaciones tecnológicas y el maquinismo solventaron el problema de la disminución. El maquinismo de obra en el agro, por su propia industrialización, el fenómeno fue extremadamente temprano. Por el contrario, en Alemania e Italia, la población rural conservaría su relevancia a causa de la elevada fecundidad. La consolidación de la producción. La consolidación del sector industrial. Gracias a que existieron modificaciones, la productividad en las industrias manufactureras se disparó vertiginosamente. La gran rivalidad por la supremacía continental se estableció sobre todo entre Gran Bretaña y el dinámico imperio alemán. Los Estados Unidos aún se ocupaban preferentemente en su mercado interno y la industrialización francesa fue muy limitada. En Alemania, se originó una ingente migración interior en favor de los centros urbanos más desarrollados industrialmente. Aumentaron las cifras de producción de carbón por 5 en el intervalo cronológico de 1870 a 1900, hasta alcanzar los 150 millones de toneladas. Asimismo, por esos años se desarrollaron las bases de la moderna química industrial y del sector electrónico. Los Estados Unidos de América tuvieron un crecimiento en el acero. Por ejemplo, en 1913, con más de 34 millones de toneladas, casi duplicaban la producción alemana y cuatriplicaban la británica. Otros ejemplos está el cobre. Su producción mundial pasó de 50.000 toneladas en 1850 a más de 1 millón en 1913. Con el níquel,
pasó de 300 toneladas en 1872 a 20.000 toneladas en 1913. El sector químico se convirtió en eje de la nueva industria mundial gracias a las aplicaciones electrónicas, a los avances en la química orgánica y a la investigación de otros productos. Por las costosas instalaciones que necesitaba para ponerse en marcha, contando las exigencias financieras, la industria química necesitó los beneficios de las integraciones y de las concentraciones industriales. La diversidad de los modelos de industrialización. Existen rasgos similares entre las diversas potencias industriales, pero de igual forma existen diferencias que son importantes de mencionar. El modelo británico del pensamiento liberal y de la iniciativa privada sirvió a Rostow para obtener elementos para su teoría de despegue económico y a Schumpeter para seguir las líneas concluyentes de sus teorías de desarrollo y de la innovación. La aplicación de la mecanización en el mundo agrícola fue otro elemento diferenciador. Estas máquinas solo fueron usadas mayormente en la Europa del noroeste, por lo que tanto la labranza con la máquina de vapor Fowler como todas las demás aplicaciones del vapor tuvieron poco uso. Es importante considerar que el mayor uso que se le dio a este tipo de innovaciones fue principalmente en el ciclo agrícola, recolección, por emplear un mayor número de trabajadores. El cultivo de determinados productos para aprovechamiento industrial, el uso de transportes frigoríficos, intercontinentales y los procedimientos de almacenamiento en envases de conserva tuvieron mayor arraigo que afectaron a este sector. Esto dio como resultado un incremento en las cosechas, lo que desembocó en una situación de superproducción, caída de los precios agrícolas de 1873 a 1896. Las fluctuaciones del crecimiento económico. Durante los primeros años de la década de los 70, se constata el final de la fase anterior del crecimiento expansivo. En Europa, se experimentaban las consecuencias de la guerra franco-prusia. Después de mediados del siglo, a finales del mismo, se ve un adentramiento de estancamiento relativo, que coincide con una crisis de oferta de oro y con una caída de los precios, especialmente de los agrarios. Finalmente, desde 1896 hasta finales de la Primera Guerra Mundial, apareció una etapa de reactivación general. Las nuevas explotaciones auríferas en África del Sur, los fortalecimientos productivos y el aumento de los beneficios empresariales motivaron una expansión general. Se puede sintetizar como subida de precios, generalización del uso de las nuevas fuentes de energía y de los medios de transporte, aumento de la producción y de la población, desarrollo del comercio internacional, acentuación de los fenómenos de concentración industrial y tendencia a la expansión inversora. Las aplicaciones de la ciencia y de la nueva tecnología. La importancia que alcanzó la ciencia en los avances tecnológicos durante la Segunda Revolución Industrial han sido de un papel secundario. Las invenciones de principios del siglo XIX fueron relativamente simples y producto más del ingenio de personalidades individuales. A partir de mediados del siglo, se produjeron transformaciones notables en la tecnología científica. Se introdujeron materias primas que requerían un proceso previo de transformación para su empleo. Se generalizaron industrias mucho más tecnificadas. Así, la vitalidad del desarrollo tecnológico fue una realidad constatable en las economías industriales avanzadas. Cuando se descubren estas innovaciones tecnológicas en su mayoría, se comienza a explotar lo ya avanzado, a potenciar la reciente sociedad de consumo. Gracias a esto, se consigue una muy buena difusión, casi general, de estos nuevos avances técnicos y científicos. El desarrollo de los transportes y el auge de los intercambios comerciales. El dominio del ferrocarril y el surgimiento de los modernos medios de transporte. Los transportes representaron un papel fundamental en todos los cambios económicos y sociales que se plasmaron durante la llamada Segunda Revolución Industrial. Se pudieron establecer auténticas redes comerciales que conformaron a partir de entonces nuevos circuitos de intercambios periódicos. El ferrocarril fue el que permitió la explotación y la integración de regiones continentales extensas, ya que facilitó velocidad en intercambios y los traslados de personal. También posibilitó la especialización regional de la agricultura y además la creación de todo un subsector industrial capaz de abastecer las ingentes necesidades siderúrgicas. El ferrocarril
fue la principal inversión de base del siglo XIX, pero no fue la única, ya que en 1869 se celebró la máquina que sustituyó a los veleros tradicionales. Estamos hablando del barco a vapor. Tenemos otros ejemplos como la primera película animada, el telégrafo sin hilos, la grabación magnética del sonido y el primer vuelo de un aeroplano en 1903. La expansión del comercio. La renovación de los sistemas de transporte, las crecientes apetencias coloniales y la expansión de las inversiones internacionales de capitales fueron las innovaciones principales que revolucionaron al comercio internacional. Este crecimiento afectó especial incidencia a los estados más desarrollados de Europa y América del Norte. Los europeos importaban ingentes cantidades de materias primas que supusieron un 14% del comercio mundial en 1913, así como productos alimenticios destinados a una población en crecimiento. Las transformaciones bancarias y financieras. Por la demanda de productividad y del incremento en el volumen de las transacciones comerciales, se debían aumentar los medios de pago monetarios. Así fue como se facilitaron las transacciones gracias al uso masivo de los billetes, las letras de cambio y los cheques. Por el contrario, los intentos e introducción de las inversiones en bolsas nacionales tuvieron un éxito limitado. En realidad, la mayoría de las inversiones industriales se realizaron gracias a reinversiones de los beneficios empresariales y a la autofinanciación. La nueva estructuración del capitalismo. Las asociaciones empresariales. A partir de 1870, se empezó a abandonar el sistema de producción basado en las pequeñas empresas independientes para dar paso a la formación de grandes entes empresariales de carácter macroindustrial o financiero. Una de las transformaciones más significativas vino de la ampliación de la empresa gracias a la difusión de las asociaciones u concentraciones. Las asociaciones empresariales fueron de dos tipos. Los concern, auténtica fusión de varias sociedades con la intención de formar un monopolio sectorial. Los cártel, que entrañaban más bien una intención de acordar convencionalmente los precios de un producto entre las principales empresas productoras. En una primera fase, se buscó preferentemente la integración horizontal, el acuerdo entre empresas de un mismo sector económico, pero después fueron apareciendo asociaciones de tipo vertical, en las que la empresa directora intentaba crear y absorber filiales para controlar todas las fases productivas de una actividad económica. Esto es todo por la participación del video. Continuaremos con la actividad destinada. Muchas gracias por su atención.